Escuchó ruidos en la noche. Lo que encontró fue aterrador. Nunca había creído en cosas paranormales. De hecho, solía burlarme de quienes decían haber sentido presencias en casa. Pero esa noche, todo cambió. Eran las 2:43 am, cuando me desperté abruptamente. Al principio pensé que había sido por una pesadilla, pero pronto lo descarté. Estaba completamente despierto, y el ruido seguía ahí. Un golpeteo lento y constante, como si alguien estuviera tocando suavemente la pared desde dentro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. Venían del pasillo. Ese pasillo maldito que siempre se veía más oscuro de lo que debía. Tomé el móvil para usarlo como linterna. Tenía un 3% de batería. Genial. Al asomarme a la puerta de mi habitación, noté que el sonido se había detenido. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración. Di un paso, luego otro, y entonces el teléfono fijo que ya nadie usaba sonó. Un solo timbrazo, sordo, violento, inesperado. Corrí hacia el salón, pero cuando llegué no había nadie. La línea seguía colgada, como siempre. Jamás la usábamos. ¿Quién demonios podía haber llamado? Fue entonces cuando lo vi. Había algo frente al espejo del pasillo. No lo distinguía con claridad, pero parecía una silueta, alta, inmóvil. Y lo peor, no se reflejaba en el espejo, solo estaba del lado real. Parpadeé. Se había desvanecido. Un frío recorrió mi espina dorsal. Volví a mi cuarto casi corriendo, pero antes de cerrar la puerta, lo escuché de nuevo. Esta vez, no eran golpes, era una voz, susurrando mi nombre, desde adentro del armario. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Permanecí unos segundos inmóvil, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero la voz volvió a sonar, más clara, más cerca. Mi nombre, repetido con un susurro lento y prolongado, como si lo arrastrara entre los dientes. Daniel. No tenía hermanos. Vivía solo desde hacía 3 meses, cuando por fin logré mudarme a ese piso antiguo que tanto me había costado conseguir. Ahora me arrepentía. La linterna del móvil se apagó, batería muerta, y la oscuridad cambió. Ya no era la oscuridad común de una casa sin luces. Esta parecía tener volumen, como si algo más se estuviera escondiendo dentro de ella. Di un paso hacia el armario. No sé por qué lo hice. Quizás por orgullo, quizás por miedo a parecer un cobarde ante mí mismo. Cada paso retumbaba en el silencio como si caminara sobre madera hueca. Me acerqué. Llevé la mano al pomo de la puerta del armario, fría, congelada, como si esa puerta llevara años cerrada en pleno invierno. La giré con lentitud. Dentro no había nada, solo mi abrigo colgado, una caja con libros y una vieja manta. Suspiré, cerré la puerta, y justo entonces, 3 golpes, desde adentro. Salté hacia atrás tropezando con la alfombra. Me arrastré hasta la cama, agarré el cargador del móvil a tientas y lo conecté. Esperé a que encendiera, como si eso pudiera salvarme. Cuando la pantalla volvió a iluminarse, noté algo espeluznante. Tenía una llamada perdida, número desconocido, hora 2:44 am. No recuerdo haber escuchado otro timbrazo, pero ahí estaba, la notificación parpadeando como si se burlara de mí. La pantalla titiló, luego otra vez, y se quedó en negro, se apagó por completo. De pronto, el armario volvió a crujir. Esta vez no esperé, salí corriendo del cuarto, descalzo, sin linterna, sin móvil. Crucé el pasillo a toda velocidad, y justo antes de alcanzar la puerta de entrada, vi que la mirilla estaba cubierta, como si alguien estuviera al otro lado. Pegué el ojo, nada, oscuro, pero entonces, algo se deslizó por debajo de la puerta, un papel. Con manos temblorosas lo recogí, lo desdoblé, y al leerlo, sentí como se me helaba la sangre. No te duermas. Volteé la hoja. Al dorso, había una foto impresa, borrosa, vieja, en blanco y negro, una imagen tomada desde mi propia habitación.
enfocando mi cama, y en la esquina inferior estaba yo, durmiendo, pero no estaba ese Oleo. Me quedé paralizado, sosteniendo la foto con las manos sudadas. No podía apartar los ojos de esa figura junto a mi cama. Estaba de pie, a escasos centímetros de mí, completamente oscura, como si la sombra misma hubiera cobrado forma humana. No tenía rostro, solo una silueta difusa, pero lo más perturbador era que parecía estar observándome mientras dormía. Me obligué a parpadear, respirar, pensar. Era una amenaza, una advertencia. ¿Quién había dejado esto bajo la puerta? Y cómo tenían una foto mía durmiendo tomada desde dentro de mi propia habitación. Retrocedí hasta el salón, con el papel aún temblando en mis dedos. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre, mi cama crujiendo, como si alguien se hubiera sentado sobre ella. El instinto me gritaba que saliera corriendo, pero no podía moverme. Algo me empujaba a comprobarlo, a entender, a enfrentar lo que estuviera pasando. Avancé despacio por el pasillo. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Cada paso era más difícil que el anterior, como si caminara contra una corriente visible. Llegué a la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, demasiado. Me incliné lentamente, asomé medio rostro. Nada. La cama estaba vacía. Eso creí. Una nueva figura apareció en el espejo, aunque en la habitación no había nadie. Esta vez, lo vi con claridad. Una mujer, pelo largo y lacio, cubriéndole el rostro, vestido sucio, las manos caídas, como si colgaran sin fuerza, inmóvil. Pero en el reflejo, estaba justo al lado mío. Me giré con un sobresalto. Nadie, solo el eco de mi respiración agitada. Y sin embargo el espejo seguía mostrando su presencia, cada vez más cerca, cada vez más nítida, hasta que algo imposible ocurrió. Movió la cabeza, pero solo en el reflejo. Entonces la bombilla parpadeó 2 veces, y se fundió. Oscuridad total. Un susurro rompió el silencio, esta vez desde justo detrás de mí, tan cerca que sentí el calor, o el frío, del aliento en la nuca. ¿Puedo entrar ahora? Me giré de golpe, con el corazón a punto de estallar. Golpeé algo al hacerlo, tal vez una silla o una esquina de la pared, no lo sé. Solo sentí el dolor agudo en el hombro, y un silencio demasiado pesado, como si la casa hubiera dejado de respirar conmigo. La voz no volvió a hablar, pero yo sabía que no estaba solo. Caminé a tientas por la habitación, buscando el interruptor, aunque en el fondo sabía que no funcionaría. Lo apreté 1, 2, 3 veces, nada. Volví al salón. La penumbra lo envolvía todo, incluso las ventanas parecían cubiertas por una capa espesa de oscuridad, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Me acerqué al espejo del pasillo. Estaba empañado, no por vapor, sino por algo más denso, como si alguien hubiese respirado muy cerca. Con el dedo, tracé una línea para ver a través, y fue ahí cuando lo vi de nuevo. Ya no era una figura estática, esta vez caminaba detrás de mí. Me giré con rapidez, pero el pasillo seguía vacío, o eso parecía. Cuando volví a mirar al espejo, estaba aún más cerca. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba, y en lugar de ojos, había 2 huecos negros, profundos, imposibles de enfocar. Comencé a retroceder lentamente, temblando. De pronto, el silencio se rompió con un golpe seco que venía del baño, como si algo hubiese caído al suelo. Me acerqué, la puerta estaba entornada, empujé apenas. El aire era gélido ahí dentro, la cortina de la ducha se movía, aunque ninguna ventana estaba abierta. Me incliné, miré debajo, nada, pero el espejo del baño también estaba empañado, y en él, mi reflejo, no se movía como yo. Me quedé helado, di un paso atrás, levanté la mano. Mi reflejo no lo hizo, me observaba, inmóvil, con una sonrisa torcida que no me pertenecía. Parpadeé, y por un segundo sentí que perdía la noción de lo real. Entonces el reflejo alzó lentamente su mano, no como yo, sino como alguien que señala, hacia atrás. Tragué saliva, me giré muy despacio. En la oscuridad del pasillo,
apenas iluminada por la luz mortecina del móvil que milagrosamente había encendido solo. Había algo en el suelo, una caja. No recordaba haberla visto antes. Era de madera vieja, sin cerradura, cubierta de polvo, y tenía mi nombre grabado, con letras toscas, como hechas con clavos. La toqué, estaba tibia, la abrí. Dentro, solo había una cinta de casete antigua, y una nota doblada. Ponla, te estamos esperando. No tenía una grabadora para escuchar una cinta así. ¿Quién conserva una en pleno 2025? Pero la nota no dejaba lugar a dudas. Alguien esperaba que lo hiciera, y de alguna manera, lo sabía. Volví al salón, aferrando la caja como si llevara algo más que un casete, como si contuviera un mensaje directo desde el otro lado. Me senté frente al televisor, miré a mi alrededor. La oscuridad no era absoluta, pero tenía vida. Sentía que me observaban desde los rincones. Entonces recordé algo. En el trastero del edificio, vi una vez una caja con aparatos antiguos. Estaba cubriéndose de polvo, pero juraría haber visto un reproductor ahí. No quería salir, pero quedarme sin saber lo que había en la cinta era peor. Bajé las escaleras casi a ciegas. Cada peldaño crujía como si avisara mi presencia. La luz del pasillo del sótano parpadeaba como en una escena de película maldita. Dudé antes de entrar. La puerta del trastero estaba entreabierta. Empujé. El olor a moho y encierro me golpeó al instante. Removí algunas cajas, telas de araña, herramientas oxidadas, y ahí estaba, una grabadora polvorienta, vieja, pero con la ranura exacta. Corrí al enchufe más cercano, la conecté, puse la cinta. El clic del mecanismo sonó más fuerte de lo normal, como si el aparato despertara de un sueño largo. Presioné play. Al principio, solo se escuchaba estática. Luego, una respiración, profunda, cercana. Una voz femenina susurró: ¿recuerdas lo que hiciste? Mi estómago se encogió. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, como si pudiera responderme a través del casete. Silencio. Luego otra frase, como si supiera que yo estaba ahí. No debiste cerrar la puerta. No debiste dejarme sola. La cinta hizo un ruido extraño, como si retrocediera sola. Y luego algo peor. Se oyó una grabación de mi voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Era yo. Anoche, o hace 2 noches. Ya no lo sabía. La cinta reproducía momentos que yo nunca grabé. Susurros míos, conversaciones, incluso mis llantos cuando creí haber oído pasos por primera vez. Y al final, un fragmento que no recordaba haber vivido. Déjala entrar, decía mi voz, solo quiere volver. Entonces el audio se distorsionó. Voces superpuestas, gritos, risas infantiles, golpes, y por último, un sonido seco, como una puerta que se cierra para siempre. La cinta se detuvo sola. En ese instante, la puerta del trastero se cerró de golpe. Corrí a abrirla. Estaba trabada. Toqué, grité, empujé, y justo antes de lograr abrirla, escuché un último susurro, pegado a mi oído. Ya estamos adentro. Logré salir del trastero con un empujón desesperado. No sé cómo, pero la puerta cedió. Subí las escaleras a toda velocidad, con la sensación de que algo me perseguía muy de cerca. No miré atrás. No podía. Ya dentro del piso, cerré con llave, pasé el pestillo, empujé un mueble contra la puerta. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que yo. El silencio volvió, pero no era alivio. Era el silencio tenso de antes de un terremoto, de antes de gritar. Me senté en el suelo. Tenía las manos manchadas de polvo y sangre, no sé de dónde. La caja de la cinta estaba sobre la mesa, cerrada, pero yo no la había cerrado. Di un paso hacia atrás, y el televisor se encendió solo. Pantalla gris, estática, como los viejos televisores sin señal. La imagen temblaba, hasta que apareció algo, una grabación. Mi habitación, desde un ángulo alto, como si alguien hubiera instalado una cámara oculta. Me vi a mí mismo dormido, de nuevo, solo que esta vez, no estaba dormido aún, era en tiempo real. Miré al sofá, yo no estaba acostado. Volví a mirar la pantalla, y vi cómo lentamente, la figura de la mujer del espejo se arrastraba desde debajo de mi cama. Sentí un impulso eléctrico en la nuca, algo primitivo, el instinto de correr, pero mis piernas no respondían. En la pantalla, la figura subía sobre mi cuerpo dormido, muy despacio, sin hacer ruido.
Su cabello cubría mi rostro. Su torso se arqueaba de forma imposible, como si se quebrara con cada movimiento. Y entonces, la pantalla se apagó. Pero escuché el mismo crujido de madera, justo en mi dormitorio. Me obligué a caminar hacia allí, como si algo me arrastrara. Empujé la puerta con lentitud. Estaba abierta, sí, pero no era mi cuarto, era otro lugar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, las ventanas tapiadas, y en la cama, yo, mi cuerpo, inmóvil, con los ojos abiertos, mirándome. ¿Por qué volviste?, dijo con mi propia voz. Me quedé helado. ¿Qué eres tú?, balbuceé. Soy lo que dejaste, respondió, y entonces comenzó a levantarse lentamente, con movimientos bruscos, entrecortados. Y ahora, es tu turno de quedarte. La puerta se cerró tras de mí. Oscuridad, un dolor punzante en la cabeza, y todo se fue a negro. Desperté con la boca seca, y la cabeza latiendo como si me hubieran golpeado. Estaba en el suelo, frío, húmedo. El aire olía a encierro, como una mezcla de tierra, madera podrida, y algo más, metálico. Abrí los ojos, oscuridad total. Extendí la mano y toqué piedra. No era mi habitación, no era mi casa. Y sin embargo, algo me decía que no estaba lejos. Escuchaba, como a lo lejos, el tic-tac de mi viejo reloj de pared. Intenté incorporarme. Me dolía todo el cuerpo. Noté que tenía algo atado al tobillo. Una cuerda, delgada, tensa, como si alguien no quisiera que me moviera demasiado. Tanteé a mi alrededor, hasta encontrar una caja de cerillas. La encendí. La luz fue tenue, casi inútil, pero suficiente para ver que estaba en una especie de sótano. Las paredes estaban cubiertas de palabras grabadas a mano. Algunas las reconocí. Eran frases que yo había dicho durante noches de insomnio, o que había pensado, pero nunca dicho en voz alta. ¿Quién está ahí? No me mires mientras duermo. Vete. La cerilla se apagó. Un susurro rompió el silencio. Ahora lo entiendes. Mi voz, de nuevo, pero no era un eco. Era alguien hablándome desde un rincón de la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con voz quebrada. Silencio. Entonces frente a mí, se encendió una pequeña pantalla, la del televisor del salón. ¿Cómo podía estar aquí? Mostraba de nuevo mi habitación, pero esta vez, yo no estaba. La figura sí, estaba acostada en mi cama, moviéndose, respirando, como si ya viviera allí. La cámara comenzó a temblar, a acercarse sola, como si algo la empujara. La imagen se distorsionó por un momento, y entonces apareció una fecha y una fecha y una fecha y una hora en la parte inferior. Era mañana, a las 3:33 de la madrugada, el tiempo exacto en el que solía escuchar los ruidos. Entendí de golpe, me estaban mostrando lo que iba a pasar, o lo que pasaría, si no salía de ahí. Intenté desatar la cuerda del tobillo. Tiré con fuerza, me cortó, sangré, pero seguí. La cuerda se aflojó, hasta que logré liberarme. Me puse en pie y caminé hacia lo que parecía una puerta de madera vieja. Tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir antes que yo. La abrí con un chirrido que heló la sangre. Detrás, un pasillo angosto. Las paredes palpitaban, sí, literalmente, como si respiraran. Había humedad, ecos, y un sonido lejano, como llanto. Avancé. Cada paso parecía un retroceso, hasta que vi la puerta. La reconocí, era la de mi casa. Al otro lado estaba mi mundo, o eso quería creer. Pero antes de tocarla, algo se movió detrás de mí, una sombra. ¿Crees que puedes dejarme otra vez?, dijo la voz, ahora más cerca que nunca. Esta vez, vendrás conmigo. Me giré de golpe. La sombra no estaba ahí, pero el aire cambió, se volvió espeso, difícil de respirar, como si algo invisible estuviera a centímetros de mi cara. La puerta seguía frente a mí, a un paso, pero una parte de mí sabía que si la abría, no regresaría solo, que algo, esa cosa venía detrás, y que esta vez, no me dejaría escapar tan fácilmente. Aún así, la empujé. Volví a casa, pero no como antes. Todo estaba igual, y no, el reloj marcaba las 2:58 de la madrugada, el mismo tiempo que en la grabación. Corrí al salón. La televisión estaba encendida, sola, pantalla negra, una frase blanca en el centro. Ya no estás solo. Apagué el televisor de un tirón. Me temblaban las manos. Escuché el ruido otra vez. Ese crujido suave, el que comenzó todo, venía del pasillo. No, venía del dormitorio. Avancé despacio. Cada paso resonaba como si estuviera en una catedral vacía.
El pasillo parecía más largo. La puerta estaba abierta, y ahí estaba, ella, sentada en el borde de mi cama, cabello largo, empapado, las manos cubriendo su rostro, el mismo vestido blanco, ahora más sucio, más roto. No se movía. ¿Quién eres?, pregunté. Silencio. ¿Qué quieres de mí? Levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras, profundas, llenas de algo que no entendí. Dolor, rencor, soledad. Abrió la boca, pero no habló. Grito, un grito seco, imposible, que no salió de su garganta, sino de todas partes, de las paredes, de mi cabeza. Caí al suelo, las luces parpadearon, todo giraba, la casa entera temblaba, como si estuviera a punto de derrumbarse. Y entonces todo se detuvo. Al abrir los ojos, estaba solo. La habitación vacía, sin figura, sin televisor encendido, sin ruidos, solo silencio, demasiado silencio. Salí al pasillo, revisé todo, cada rincón, nada, había terminado. El reloj marcaba las 3:34, un minuto después de la hora maldita. Me senté, no sabía si llorar, dormir, o huir para siempre. Fue entonces cuando miré hacia la pared del salón. Había algo escrito, con mi letra. Ahora eres tú quien escucha los ruidos. Me quedé paralizado, mirando esas palabras, mi propia letra, pero yo no las recordaba haber escrito. Cuando lo hice, porque el miedo se clavó como un puñal frío en mi pecho. El reloj seguía marcando las 3:35. La casa estaba más oscura que nunca, y el silencio ahora parecía un monstruo dormido, a punto de despertar. Una sensación helada recorrió mi espalda. No estaba solo, nunca lo había estado. Decidí salir, necesitaba aire, aunque sabía que no ayudaría. La puerta principal rechinó al abrirse, y la noche me envolvió como un manto oscuro. El frío me pellizcó la piel, pero entonces, el teléfono sonó. Un timbrazo seco, que resonó en toda la casa vacía. Me congelé, no esperaba llamadas a estas horas. Con manos temblorosas, lo descolgué. ¿Quién es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Silencio al otro lado. Hola, insistí. Un suspiro profundo, casi humano, salió del auricular. Ahora tú eres parte de esto, dijo una voz quebrada, distante, como si viniera de un abismo. La línea se cortó, volví a colgar, pero el miedo ya me había atrapado. Algo había cambiado, ya no podía huir, ya no podía ignorar lo que había despertado. Esa voz me esperaba, y yo tendría que enfrentarla, porque ahora, yo también escuchaba los reduideos. Me quedé con el teléfono aún en la mano, sintiendo como el sudor frío me resbalaba por la frente. ¿Qué era eso que me esperaba? ¿Qué se escondía detrás de la voz rota que acababa de escuchar? Volví a entrar en la casa, cerré la puerta tras de mí, y me apoyé contra ella, intentando recuperar el control, pero el aire seguía denso, como si la propia atmósfera estuviera cargada de una presencia invisible. Decidí que tenía que ir a revisar el sótano. Algo me decía que ahí, en esa oscuridad profunda, estaba la clave. Con una linterna temblorosa en mano, bajé los escalones chirriantes. El olor a humedad y tierra mojada me golpeó de inmediato. La luz apenas alcanzaba a iluminar los rincones más cercanos. Entonces, algo crujió detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo sombras. Un susurro se coló en el silencio. No deberías estar aquí. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no huí. Quería respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Avancé más profundo, hasta que mis dedos tocaron algo frío y metálico. Era una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas. La abrí con cuidado. Dentro encontré una grabadora y una carta amarillenta. La carta estaba escrita con la misma letra que la que apareció en la pared, y decía: si has llegado hasta aquí, significa que el ciclo continúa. No hay escape, solo enfrentarás lo que tú mismo has desatado. La grabadora tenía una cinta ya puesta. La encendí, y una voz familiar comenzó a reproducirse. ¿Me escuchas? Soy yo. Tengo que contarte lo que pasó realmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si estaba preparado para lo que venía. La voz en la grabadora era la mía, pero no reconocía esas palabras, ni ese tono desesperado que parecía arrancado de un abismo. Si estás escuchando esto, significa que no tuve éxito en detener lo que viene, decía la grabación. Hay algo en esta casa, algo que no entiende el tiempo ni la lógica,
algo que se alimenta de miedo y soledad. Respiré hondo y seguí escuchando. Hace años, alguien intentó encerrarlo aquí, pero la prisión no fue suficiente. Ahora está libre, y busca a otros para arrastrarlos consigo. Un golpe seco resonó en el sótano, y la luz de mi linterna parpadeó. No soy el primero, continuaba la grabación. No seré el último, pero tú tienes que ser el que termine este ciclo. Apagué la grabadora con manos temblorosas. Las palabras parecían un desafío, una orden. Un frío intenso me envolvió y sentí que alguien respiraba detrás de mí. ¿Estás listo?, susurró una voz, apenas audible, justo a mi lado. No respondí. Sabía que la respuesta sería abrir la puerta a algo que cambiaría mi vida para siempre. La figura flotaba allí, etérea y silenciosa, como suspendida entre dos mundos. Sus ojos vacíos me atravesaban, pero en su mirada también había una súplica, un ruego mudo que calaba hasta los huesos. Sentí un impulso irracional de acercarme, de entenderla, de liberar ese dolor que parecía atrapado en ella, pero el miedo me congelaba. ¿Quién eres?, logré susurrar, la voz quebrada por la tensión. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto lento y doliente. Extendió una mano hacia mí, temblorosa, como pidiendo ayuda. En ese instante, el susurro de las voces aumentó en intensidad, rodeándome, presionando mi mente con ecos de advertencias y lamentos. Sabía que tomar esa mano significaba aceptar lo desconocido, un pacto con algo más allá de la muerte y la razón. Contra todo instinto, estiré mi brazo. La piel de su mano estaba fría, como el hielo, y cuando la toqué, un torrente de imágenes invadió mi mente, recuerdos fragmentados de una vida rota, traiciones, miedos antiguos, y la horrible verdad que yacía enterrada bajo años de silencio. Ella había sido víctima, y ahora, era prisionera. Debo ayudarte, dije con firmeza, aunque dentro de mí la duda y el terror luchaban por salir. La figura asintió débilmente, y entonces, el sótano empezó a transformarse. Las paredes se desvanecieron en sombras ondulantes, y me vi arrastrado hacia un espacio entre la vida y la muerte, donde el tiempo no existía, y el dolor era infinito. Sabía que el camino sería peligroso, que enfrentaría horrores inimaginables, pero también entendí que solo confrontando ese abismo, podría romper el ciclo y liberar tanto a ella como a mí. Di un paso adelante, agarrando su mano con fuerza, y juntos, cruzamos la frontera. Al cruzar esa frontera, el aire cambió radicalmente. Ya no había olores, ni sonidos familiares, solo un silencio absoluto, pesado, como el peso de 1000 noches sin estrellas. El suelo bajo mis pies desapareció, y en su lugar sentí que flotaba en una oscuridad líquida, fría y profunda. A mi alrededor, sombras se movían lentamente, figuras distorsionadas que susurraban palabras ininteligibles. La figura que me había tomado la mano seguía a mi lado, pero ahora su cuerpo parecía más tangible, como si la presencia que la ataba comenzara a disiparse. Este es el lugar entre los mundos, dijo con una voz que parecía la mezcla de miles de ecos. Aquí se guardan las memorias y los miedos que nadie quiere enfrentar. Avanzamos por un pasillo de oscuridad, y ante nosotros apareció una puerta enorme, tallada con símbolos que no entendía, pero que sentía llenos de poder. Detrás de esa puerta está la verdad, explicó ella, la raíz de todo el mal que ha vivido esta casa, y que ahora te acecha. ¿Y qué pasará si la abrimos?, pregunté, mi voz temblando. No lo sé, respondió, pero es la única forma de romper el ciclo. Con manos firmes, empujé la puerta, se abrió con un crujido que resonó en toda la oscuridad. Dentro, vi una habitación igual a la mía, pero llena de objetos que parecían susurrar secretos, fotografías rotas, cartas arrugadas, muñecos rotos. En el centro, una figura encorvada, cubierta por una capa oscura, giró lentamente para mirarme. Sus ojos eran un pozo sin fondo, y en ellos vi reflejado todo el terror que había sentido desde que esta pesadilla comenzó. Has venido por respuestas, dijo con voz profunda, pero cuidado, porque conocer la verdad puede ser peor que cualquier miedo. Di un paso adelante, decidido. Estoy Leli Sto. La figura encorvada permanecía inmóvil, como una sombra que absorbía toda la luz y la esperanza. Sus ojos eran pozos sin fondo, infinitos abismos donde se reflejaba no solo el terror, sino también una profunda tristeza y arrepentimiento. Has venido por respuestas, dijo con voz profunda y resonante, que parecía venir de lo más remoto de la oscuridad, pero cuidado,
porque conocer la verdad puede ser peor que cualquier miedo. Respiré hondo, el pulso martilleando en mis oídos. No había marcha atrás. Estoy listo, respondí, con una determinación que sorprendió hasta a mí mismo. Entonces la figura levantó una mano huesuda, y el cuarto empezó a cambiar. Las paredes se disolvieron en niebla, y ante mí apareció un escenario inmenso, un vasto paisaje que parecía suspendido en el tiempo, un campo de batalla entre la luz y la sombra. Vi fragmentos de recuerdos, escenas entrelazadas como piezas de un puzzle terrible, una mujer que había sido atrapada por la oscuridad, luchando para salvar su alma, un hombre que, cegado por el miedo, selló un pacto con fuerzas que no comprendía, y la casa, ese maldito lugar, era el epicentro de esa maldición ancestral, un nodo donde convergían todas esas energías rotas. La figura encorvada habló otra vez. La oscuridad que viste, la sombra que te persigue, es el eco de aquel pacto, un mal nacido del miedo y la traición, alimentado por el sufrimiento de quienes aquí habitaron. Solo enfrentando ese pasado podrás romper la cadena y liberar estas almas atrapadas, incluida la tuya. El aire se volvió más pesado, y la figura se desvaneció, dejándome solo frente a un portal brillante, un umbral hacia el corazón de la oscuridad. Respiré profundo y crucé el umbral. Dentro, la batalla comenzó, no con espadas ni gritos, sino con voluntad y coraje. Las sombras me atacaban, intentando arrastrarme hacia el abismo, susurrándome temores y dudas, alimentándose de mis recuerdos más oscuros, pero recordé la figura sin ojos, la súplica en su mirada, recordé todas las noches en vela, el reloj marcando 2:58, Esquía, el grito que no salió de la garganta. Me levanté, enfrentando cada sombra con la fuerza de mi alma. No más, grité, no seré parte de este ciclo. Una luz intensa brotó de mi pecho, un fuego que quemaba las sombras, que iluminaba cada rincón de aquel lugar. La oscuridad gritó, se retorció, pero no pudo resistir el poder de la voluntad humana, y entonces, la casa entera tembló, como si despertara de un sueño terrible. Volví a abrir los ojos, estaba en mi salón, el reloj marcaba las 3:59, todo estaba en silencio, la televisión apagada, la casa tranquila, y en la pared, una nueva frase escrita con tinta invisible que solo yo podía leer: el ciclo ha terminado, ahora, la luz prevalece. Sentí paz, por primera vez en mucho tiempo. La soledad se tornó compañía, y los ruidos en la noche, un recuerdo lejano, porque a veces, para vencer la oscuridad, basta con encender la luz dentro de uno mismo.